Un saludo muy especial a todas las personas que se están conectando en este momento. Antes de entrar en materia, nuestro agradecimiento muy especial a los equipos de Connect Group, de Juárez Colombia, de Metaverso Estatal, de la Corporación Florentino González y Victris S.A. por hacer posible estos espacios de análisis, de reflexión y propuestas para avanzar hacia los territorios sostenibles y climáticamente inteligentes. Agradecemos a todas las personas que se han inscrito a este webinar, provenientes de diversas partes de Colombia, de Venezuela, de México, de Ecuador, del cual nos están acompañando en estos momentos. En sus correos encontrarán un enlace de un formulario en el que podrán escribirnos sus aportes para enriquecer este espacio de análisis y reflexión. Le damos la bienvenida a este espacio de reflexión en el que hemos hecho un intento de aproximarnos al mundo del desarrollo sostenible, de la acción climática, del desarrollo rural integral, apoyándonos en el paradigma del pensamiento complejo de Edgar Morin. En este primero de una serie de webinars que nos daremos la oportunidad de pensar, analizar y elaborar individual y colectivamente una mirada compleja de las realidades que estamos viviendo a nivel planetario, nacional, regional y local. Con la pretensión que tenemos de ir más allá del esquema mental actual que pretende transformaciones estructurales con soluciones simplificadoras. Con este anuncio y comprendiendo la importancia de los temas, es preciso pedirles que reciban este espacio como una invitación a investigar, a acercarse a la bibliografía de Edgar Morin y a las teorías del desarrollo para forjar un criterio propio que evolucione en el tiempo y nos permita sumar, agregar valor e integrar conocimientos, visiones, pensamientos, iniciativas, recursos y nuevos actores que permitan de una u otra manera transitar hacia la superación del desafío que no puede resolverse desde un solo actor, desde una sola política, una sola fuente de recursos, una sola forma de pensar y ver la realidad. Diariamente escuchamos que nuestro mundo avanza de forma rápida, interconectada y compleja. Podemos constatar que la vida ha cambiado mucho desde hace tiempo atrás a esta parte. La rápida incursión de la inteligencia artificial en todas las dimensiones de la vida humana, social, económica y cultural, ambiental y tecnológica es un ejemplo de ello hoy día. Sabemos que la magnitud de los desafíos que administra la sociedad global y local está lejos de resolverse o superarse con soluciones simplistas o de corto plazo, pero sin embargo seguimos agendando el mismo error. Recordemos en estos momentos la reconocida frase de Albert Einstein: no hay mayor signo de demencia que hacer la misma cosa una y otra vez y esperar que los resultados sean distintos. Este pensamiento complejo, producto de la actividad intelectual de Edgar Morin, se convierte en un referente provisorio para analizar, interpretar, comprender y abordar las diversas realidades que exigen nuestra atención. Se requiere que la participación sea más de una disciplina y un área del saber. Esto invita a moldear nuestras actitudes y esquemas mentales para abrirnos a la lectura de las relaciones e interacciones de las diversas partes que componen la realidad estudiada. Hoy nos complace en este webinar darle la bienvenida a nuestros panelistas, Juan Carlos Castro y Fabio Alberto Conchila, con quienes exploraremos esta forma novedosa de pensar de cara a la inminente necesidad de elevar liderazgos locales, globales, en función de la gestión del desarrollo rural integral que necesitan las comunidades de su territorio. Bueno, vamos a iniciar preguntándole a Juan Carlos y a Fabio, ¿qué es la complejidad y el pensamiento complejo? Juan Carlos, quisiera que iniciáramos contigo. ¿Qué nos puedes expresar sobre la complejidad y ese pensamiento complejo? Muchas gracias, Luis Gabriel, Fabio, participantes. Es un placer estar con ustedes en este espacio. Por ser esta la primera vez que vamos a conversar
sobre la complejidad y considerando que vamos a profundizar sobre este concepto en los siguientes webinars, yo iniciaría planteándoles que la complejidad es aplicable a todos los campos del saber. Veremos cómo este es un concepto histórico, el cual ha evolucionado en el tiempo, en la medida en que ha recibido y recibe aportes de diversas ciencias, que van desde la matemática hasta la biología, pasando por las ciencias sociales. La complejidad se ha convertido en un paradigma tan importante que en los actuales momentos se estudia a nivel de diplomados, maestrías, doctorados e incluso postdoctorados. Sin embargo, al ser la complejidad, entre otras, una forma de pensar, el conocerla, comprenderla, aprobarla y aprovecharla no distingue de género, edad, formación, pertenencia étnica, confesión religiosa, entre cualquier otra forma de identidad. Pensemos por un momento en Heráclito y Parménides, quienes en la antigüedad exploraron la naturaleza cambiante y contradictoria del universo, sentando las bases para entender la realidad como un sistema complejo en constante evolución. Isaac Newton, con el desarrollo del cálculo y la física, introdujo herramientas para abordar problemas complejos en la naturaleza, como ejemplo, el movimiento de los planetas. Darwin, desde la teoría de la evolución, Carnot, desde la termodinámica, y más específicamente Clausius, desde la segunda ley de la termodinámica, presentan hallazgos importantes desde la naturaleza compleja de los sistemas biológicos y físicos. Wiener, desde la cibernética, y Shannon, desde la teoría de la información, sentaron bases para el estudio de sistemas complejos y la información en ellos. Prigogine, con sus trabajos sobre la termodinámica de sistemas alejados del equilibrio, Lorentz y otros desde la teoría del caos, pusieron de manifiesto la complejidad inherente en sistemas no lineales. De hecho, son muchos más los referentes científicos que han desarrollado teorías que sustentan la existencia de un mundo complejo y de realidades complejas. Pero es desde la producción intelectual del antropólogo, filósofo y sociólogo francés Edgar Morin, apoyado por otros, donde se logra una propuesta de pensamiento complejo, que busca el diálogo entre las diversas ciencias para crear un conocimiento que reconozca la complejidad del mundo y permita el tránsito desde la física de partículas hasta el estudio de las galaxias, desde las matemáticas hasta la sociología, la antropología y la biología. Es decir, un diálogo que aperture la comprensión sistémica e integradora de los diversos componentes que estudian en las diferentes áreas del saber. Es en un esmero por superar las definiciones teóricas que no logran reflejar fielmente las realidades estudiadas. Por ello, un concepto claro de complejidad es expresado por Morin al decir que es un tejido de constituyentes heterogéneos inseparablemente asociados, donde se presenta la paradoja de lo uno y lo múltiple. Un avance importante en este nuevo paradigma lo podemos encontrar en nociones como disciplina, que se refiere a un campo específico de estudio, por ejemplo, la filosofía, la psicología, la biología, la física. La interdisciplina, que se refiere a la integración de múltiples disciplinas basándose en el conocimiento específico de cada una de ellas, para lograr una comprensión más completa de la realidad. Por ejemplo, sociólogos, economistas, biólogos que trabajan juntos por la conservación ambiental de un bosque. Y la transdisciplina, que va más allá de la combinación de saberes para establecer la conexión y la síntesis de diferentes áreas del conocimiento para resolver problemas complejos. Un ejemplo de ello lo podemos encontrar en un trabajo con científicos, artistas, filósofos, instituciones diversas, autoridades étnicas y líderes comunitarios para superar la crisis climática desde una perspectiva que integra lo universal con lo singular. El pensamiento complejo evoluciona a la luz de principios. Mencionaré algunos de ellos.
El principio autonomía-dependencia reconoce que los elementos dentro de un sistema son autónomos, pero interdependientes entre sí. El principio bucle recursivo hace referencia a la retroalimentación continua entre los elementos de un sistema, generando ciclos de cambio. El principio bucle retroactivo reconoce la retroalimentación entre el sistema y su entorno, donde los efectos de una acción afectan la causa de esa misma acción. El principio dialógico promueve la comunicación y el diálogo entre diferentes perspectivas, reconociendo la complejidad de los problemas. El principio hologramático reconoce que cada parte de un sistema contiene la información del todo y viceversa. El principio sistema-organización considera que los sistemas complejos no son meramente suma de partes, sino que tienen una estructura y una organización propia. Finalmente mencionaré el principio inclusión del observador, el cual reconoce que el observador y lo observado están inseparablemente conectados y que la observación puede afectar al sistema observado. Valernos del pensamiento complejo y apropiarlo para utilizarlo como paradigma en nuestra vida personal, profesional y ciudadana nos permite hacernos a herramientas que nos pueden ayudar a una mejor comprensión de las realidades y cómo desenvolvernos en ellas. Consideren esta una aproximación bastante general al mundo de la complejidad. Espero despierten ustedes la curiosidad, el deseo y la necesidad de investigar para descubrir cómo puedo hacer parte de un colectivo de seres humanos que están aportando soluciones a los desafíos y problemáticas que se viven en la actualidad. Dejaré hasta allí. Fabio, creo que tienes más aportes a este tema. Bueno, muy buenas tardes. Me uno a las expresiones de alegría y gratitud por compartir con ustedes este espacio de análisis y reflexión sobre el pensamiento complejo y el desarrollo rural integral. Lo presentado por Juan Carlos, fundamentado en la producción intelectual de Edgar Morin, sin lugar a dudas es una invitación que nos motiva a levantar la mirada y reconocer que todo está conectado. Y trae sus recompensas, regalarnos la oportunidad de ver, comprender, apropiar y vivir a la luz de esas conexiones. Desde mi perspectiva personal, la complejidad cuestiona, entre otras cosas, el reduccionismo, el solipsismo, la hegemonía disciplinaria, el pensamiento único y las asimetrías que tienden a imponer visiones, modelos y paradigmas mientras anula otros que también son relevantes. Valerse del pensamiento complejo y de las teorías de la complejidad como referente nos hace humildes e interesados en la conjugación de diversos conocimientos y saberes. En ese sentido, además de los disciplinares y los provenientes de las ciencias, reconoce aquellos que surgen de la experiencia empírica y de los elaborados desde la ancestralidad para darle cabida a un proceso dialógico, autocrítico y con la madurez suficiente para construir, deconstruir y seguir construyendo nuevas visiones del mundo y formas de abordarlo. Hacia adelante observaremos cómo el pensamiento complejo ha empezado a incorporarse en la evolución teórica y en la praxis del desarrollo. Muchas gracias. Bueno, gracias Pablo, gracias Juan Carlos por esa proximidad al concepto de la complejidad, lo cual pues, nos deja con la responsabilidad de buscar, investigar y aproximarnos a la obra de Edgar Morin para que profundicemos en un área del saber que busca el diálogo entre saberes para actuar ante los desafíos globales y locales de la humanidad actual. Bueno, ahora le preguntamos a Fabio y a Juan Carlos, quisiera empezar por Fabio, ¿qué conceptos podemos utilizar
para aproximarnos a la comprensión del desarrollo y del desarrollo rural integral. Pablo, te agradecemos. Claro que sí, Luis, con todo el gusto. Y yo diría que a propósito de conceptos de desarrollo y para atender las aspiraciones de este webinar, me atrevo a señalar algunos aspectos que nos pueden ubicar en las discusiones actuales sobre desarrollo y el desarrollo rural integral, reconociendo que por efectos del tiempo no es posible abordarlas todas. Pero vale la pena aquí acudir a que en un primer lugar algunas señales de la historia de la humanidad nos permiten inferir que a lo largo de nuestro recorrido como especie, en algunos periodos y culturas más que en otros, hemos alimentado aspiraciones por el crecimiento, el progreso, la santidad, el reconocimiento, el logro, las virtudes, entre muchos otros tópicos que podrían entenderse como una necesidad manifiesta por nuestra evolución y por la mejora constante de nuestra calidad de vida, de nuestros conocimientos y habilidades. Una forma interesante de representar lo que acabo de mencionar podría ser a través del lema de los Juegos Olímpicos: más rápido, más alto, más fuerte. Por otro lado, mucho después de vivir el feudalismo y transitar hacia un capitalismo que se consolidó en etapa temprana, con la revolución industrial, aupada por los telares, por las máquinas de vapor y la electricidad, es realmente durante la reconstrucción de Europa, en el contexto de la posguerra, que se elaboró un pensamiento teórico orientado hacia el progreso, como antesala a los conceptos del desarrollo que se discuten en la actualidad. Durante este periodo, se promovieron e implementaron medidas orientadas hacia la superación de la crisis y la recuperación de los sistemas productivos, de la infraestructura y en términos generales de la economía. Desde ese momento a esta parte han pasado cerca de 80 años y de la noción de progreso hemos transitado hacia diversas visiones y teorías que se han moldeado según el contexto histórico, las ideologías, los intereses económicos, geopolíticos y la construcción emergente de consensos internacionales por administrar un cierto orden y estabilidad mundial. Los paradigmas del desarrollo han tomado diversos matices. Sin embargo, desde una perspectiva económica, los síntomas de progreso y de desarrollo económico sugerían un tránsito desde el subdesarrollo hacia el desarrollo, desde la periferia hacia el centro, desde la pobreza hacia la riqueza. Y desde una perspectiva humana, antropocentrista, bajo la premisa de que lo que se deben desarrollar son las personas y no las cosas, pues inicia toda una construcción teórica y de desarrollo muy importante que ha marcado tendencias a nivel global y local, centrados en el sentido de la dignidad humana, en la mejora de las condiciones de vida, en el desarrollo a escala humana, entre otros. Nuestro mundo actual, con grandes progresos técnicos y científicos, con la revolución del Internet y recientemente, como Luis lo ha mencionado en términos de la inteligencia artificial, pues nos ubica como especie humana ante desafíos de gran calado. Porque a pesar de las dinámicas económicas y el ímpetu por instalar al ser humano en el centro de todo, nuestro comportamiento desmedido por la producción, el consumo y la acumulación, y la ausencia de una ética política y de la toma de conciencia individual y colectiva, no nos ha permitido avanzar hacia las soluciones que necesitan millones de personas que hoy viven con hambre, en pobreza monetaria y multidimensional, con altos niveles de marginalidad, exclusión e inequidad. Con el agravante, por supuesto, que seguimos tratando al planeta, la tierra patria, en palabras de Edgar Morin, que es nuestro único hogar, como fuente inagotable de recursos, y ya sabemos que eso no es cierto. De allí las propuestas más recientes sobre desarrollo sostenible y de la acción climática para hallar un equilibrio entre el desarrollo económico, el desarrollo humano y la protección y conservación de la biodiversidad. Esta última propuesta es más parecida a
los fundamentos teóricos de la complejidad y a los principios de la complejidad que Juan Carlos nos comentaba hace un instante. En relación con el desarrollo rural, la relevancia de verlo como una necesidad global, de generar sistemas productivos y agroalimentarios que se desarrollen consciente y equilibradamente con la conservación de la biodiversidad, se convierte en una de las pocas alternativas de solución al desafío de asegurar nuestro bienestar en el presente sin sacrificar, yo diría en este momento, cambiando la tendencia que afecta el bienestar de las generaciones futuras. A mí me gustaría en este punto cederle la palabra a Juan Carlos porque hemos tenido unos espacios de reflexión muy importantes y creo que él nos podría dar muchas luces sobre el desarrollo rural integral. Bueno, Fabio, muchísimas gracias. De hecho, ratificas cómo el desarrollo es un concepto vivo, que ha tenido sus matices. Sin embargo, hablar en los actuales momentos de desarrollo es hacerlo sobre la comprensión de dimensiones como lo social, lo económico, cultural, ambiental, territorial, ¿ya? En línea general. Y si nos acercamos a esa escala de la que estamos conversando, que es el tema rural, entonces tendríamos que mirarlo desde algunas dimensiones. La dimensión económica, por ejemplo, nos invita a definir cómo se genera ingresos y empleo de forma sostenible. A nivel social, cómo se accede a derechos como la educación, la salud, la vivienda, cómo se fortalece la cohesión y la participación ciudadana. A nivel ambiental, cómo se construyen acuerdos y se trabaja sinérgicamente por la protección y conservación de la naturaleza, por la aplicación de prácticas agrícolas sostenibles y la adaptación del cambio climático. A nivel cultural, cómo se cuida la cultura local, cómo se promociona y se patrocina el patrimonio cultural, cómo se fortalece la identidad cultural de las comunidades campesinas, negras, indígenas y otras que hacen presencia en los territorios. Y entre otras cosas, cómo vemos el desarrollo rural en la relación con el desarrollo urbano, en un contexto municipal, intermunicipal y regional. Comprendiendo que todo es un tejido y existe una relación simbiótica entre ellos. Hay que reconocer que para el caso del desarrollo rural, en Colombia se ha avanzado, ya hay unos avances importantes de análisis y reflexiones dando alcance al desarrollo rural en materia conceptual y de política pública. Un buen ejemplo, sin ser el único, es el que nos presentó la misión rural en los documentos que promovieron la noción de los programas de desarrollo rural integral con enfoque territorial PEDRIET. La misión rural expone el alcance que le da a su propuesta mediante el siguiente enunciado, el cual me voy a permitir leerlo textualmente, con su permiso. La misión parte de 3 ideas fuerza, que pueden entenderse también como los principios básicos que deben regir las políticas de desarrollo rural. 1. La necesidad de fomentar un enfoque territorial participativo que reconoce una ruralidad diferenciada y a los habitantes rurales como gestores y actores de su propio desarrollo. 2. La concepción del desarrollo como un proceso integral que busca la inclusión tanto social como productiva de todos los habitantes rurales. Esta visión implica la necesidad de superar la visión asistencialista de las políticas rurales y considerar a los habitantes rurales tanto como agentes de desarrollo productivo como sujetos de derecho y por ende como plenos ciudadanos. 3. La necesidad de promover un desarrollo rural competitivo y ambientalmente sostenible basado ante todo en la provisión adecuada de bienes públicos que faciliten el desarrollo tanto de actividades agropecuarias como no agropecuarias. El enfoque territorial participativo adopta la concepción de nueva ruralidad que supera la dicotomía rural-urbana y mira más a las relaciones, sinergias y complementariedades
que permiten aumentar la competitividad y cerrar la brecha de exclusión de la población rural. Este enfoque busca, además, atender la diversidad socioeconómica, cultural y ecológica de los distintos territorios con enfoques específicos a las condiciones de cada uno de ellos. Aún más, parte de promover las iniciativas de las organizaciones locales y las redes de cooperación entre agentes públicos y privados, contribuyendo de esta manera a construir tejidos sociales más densos, es decir, a construir sociedad. Cierro comillas. Estos postulados siguen vigentes, por lo tanto, Luis y amigos, Fabio, estas serían mis apreciaciones al respecto. Muchas gracias, Juan Carlos, muchas gracias, Fabio, por esta aproximación a los conceptos de complejidad de desarrollo y desarrollo rural integral. Creo que este es un buen momento para que ustedes nos expliquen cómo pueden relacionarse los principios del pensamiento complejo que Juan Carlos presentó para abordar el desarrollo rural desde una perspectiva territorial. Recordando que estamos en este momento buscando cómo orientar las responsabilidades que se tienen por nuestros participantes en el desarrollo de sus regiones. Juan Carlos, le agradezco, ya que viene calientico, pues hagámosle la... Gracias a Luis. Importante pregunta. Le propondría a Fabio que intentáramos hacer un ejercicio conjunto para intentar dilucidar esta pregunta, colocando algunos ejemplos de los múltiples que existen a nivel de las relaciones que se pueden identificar entre los principios del pensamiento complejo y el desarrollo rural. Me permitiría iniciar diciendo que si hablamos del principio de autonomía-dependencia, el cual reconoce que los elementos dentro de un sistema son autónomos pero interdependientes entre sí, entonces al relacionarse con el desarrollo rural, este principio permite reconocer a las comunidades rurales como un sistema, ¿ya? Pero también podemos considerar esas comunidades rurales como un elemento de un sistema más grande. Son autónomas para trazar una visión de desarrollo, para tomar decisiones y avanzar hacia la materialización de esa visión. Pero al mismo tiempo dependen de la relación con otros elementos y actores. Así también, con la relación o interacción con instituciones, las políticas, los recursos y los mercados, entre muchas otras relaciones. Si pasamos al principio de bucle recursivo, que se refiere a la retroalimentación continua entre los elementos de un sistema que generan ciclos de cambio y a su vez transforman a los elementos que constituyen el sistema. Si esto lo relacionamos con el desarrollo rural, es necesario reconocer la existencia de multiplicidad de actores con alcance y naturaleza diferenciada que al actuar en función de sus propios visiones e intereses generan tensiones, transforman y se autotransforman, generando efectos sobre los procesos que constituyen y le dan alcance al desarrollo, representando para ello las partes apropiación de experiencias, conocimiento, adaptación y nuevas formas de relacionamiento e interacción. El bucle retroactivo, al considerarlo, tenemos que reconocerlo como aquel que mira la retroalimentación entre el sistema y su entorno, donde los efectos de una acción afectan la causa de esa misma acción. Al relacionarlo con el desarrollo rural, este principio nos ayuda a comprender que las políticas, programas o acciones que se diseñan e implementan afectan a los actores que conforman el territorio. Pero al mismo tiempo, las respuestas que esos diversos actores hacen influyen sobre el diseño e implementación de las políticas. Esto representa que existan efectos directos e indirectos en la vida personal, familiar, ciudadana de las comunidades, así como en las relaciones sociales, políticas, económicas, culturales y ambientales del territorio, ¿ya? Otro principio que hay que tener en cuenta es el dialógico, ¿ya?
que es aquel que promueve la comunicación y el diálogo entre diferentes actores, reconociendo la diversidad de visiones y perspectiva sobre las realidades y también sobre el mundo, reconociendo a su vez la complejidad que caracteriza esas visiones. En relación con el desarrollo rural, el principio dialógico implica el reconocimiento y la generación de espacios inclusivos para el encuentro, el diálogo y la participación activa de todos los actores, ¿ya? Como los agricultores, la población étnica, las entidades públicas locales, departamentales, nacionales, ONGs, organizaciones ambientales y culturales, empresas, ¿ya? Los gremios, las iglesias, las universidades y centros de formación diversos, ¿ya? Entre muchos otros. Esto permitirá trascender saberes individuales y construir saberes y visiones compartidas, ya que ayuden a comprender mejor las necesidades, problemas y desafíos, aspirando a encontrar soluciones adecuadas. Ese sería mi aporte, Luis, Fabio y amigos. Muy bien, Juan Carlos. Entonces, retomando su planteamiento y reconociendo que usted hizo una exposición de principios al inicio, haciendo alusión al principio hologramático, que reconoce cada parte del sistema contiene la información del todo y viceversa. En relación con el desarrollo rural, este principio nos puede ayudar a comprender la relevancia de la diversidad étnica, cultural, ambiental, organizativa, que es propia de los territorios. Y a su vez exige el reconocimiento y la adaptación diferenciada de métodos, espacios, políticas y acciones para promover el desarrollo rural ajustado al contexto territorial concreto. Estos abordajes a nivel local tendrían efectos en los sistemas locales, regionales y nacionales en su totalidad. El principio sistema-organización, que considera que los sistemas complejos son mucho más que la suma de sus partes, planteando que tienen una estructura que se organiza, desorganiza y organiza en función de procesos de aprendizaje y adaptación motivados por las dinámicas de su contexto y de las relaciones con otros sistemas. Yo diría que en relación con el desarrollo rural, este principio implica entender que las comunidades rurales son sistemas de producción agrícola, pero también sistemas antropológicos, sociales, culturales, ambientales, económicos, territoriales, interrelacionados entre sí, y que al interactuar con el mundo y sus realidades se van adaptando en función de la satisfacción de sus necesidades, de la superación de problemas y desafíos y el avance hacia el desarrollo que deciden tener. Y por último, ese principio de inclusión del observador, al cual usted le ha dado una especial relevancia, y que lo que busca es reconocer precisamente que el observador y el mundo observado está inseparablemente conectado, que la observación puede afectar al sistema observado y al observador en sí mismo. Y aquí, pues, tiene sentido plantear que en relación con el desarrollo rural, este principio sugiere que todos los actores que conforman el territorio son observadores del desarrollo y a su vez son observados, y que la observación determina en gran medida el alcance de las decisiones de políticas públicas, de planes, de programas y proyectos a implementar. La observación sobre la implementación y sus efectos genera cambio en los observadores y en la construcción del desarrollo rural al que aspiran la totalidad de los actores en el territorio. Y esto lo que además nos permite es comprender que la gestión del desarrollo rural no es lineal y va mucho más allá de la comprensión de causas y de efectos concretos. Esos serían mis aportes, estimados Luis y Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos, gracias, Fabio, por esos aportes. Bueno, yo veo que hasta ahora nosotros tenemos aproximaciones al pensamiento complejo, algunas definiciones del desarrollo y algunos ejemplos posibles de relaciones entre los principios de la complejidad con el desarrollo rural, ¿no? Yo considero que para avanzar en este espacio, Juan Carlos y Fabio,
manteniendo el pensamiento complejo como referente, les pediría que nos mencionen algunos de los desafíos muy importantes que tiene la gestión del desarrollo rural integral en la actualidad. A ver, Fabio, quisiera que iniciaras con esta parte de los desafíos que tenemos. Claro que sí, Luis, con todo el gusto. Y aquí, pues lo principal es reconocer que el espectro de desafíos puede ser muy numeroso, teniendo en cuenta que depende en gran medida del contexto donde se promueve el desarrollo rural integral. Sin embargo, podríamos aproximarnos a algunos que eventualmente serían comunes. Y uno de ellos es justamente pensar los territorios. Todo pasa en los territorios. Es necesario complejizar nuestra apreciación y comprensión del territorio. Hay que reconocer que el territorio es espacio y continente, donde existen los bosques, los ríos, las montañas, los valles, la flora y la fauna, donde las características ecosistémicas permiten acceso a calidades de agua, de suelos, temperaturas que favorecen la vocación productiva. El territorio también es espacio donde se hace posible la construcción de las relaciones humanas, pero también sociales, políticas, económicas y culturales, entre otras tantas, donde se decanta nuestra relación con la naturaleza, que construyen cuentos, canciones, mitos y fantasías. Y también es lugar donde se establece un orden social basado, entre otros, en leyes, en instituciones, en mercados y en culturas que eventualmente confluyen en ese lugar. En la actualidad emerge el desarrollo territorial como paradigma fuerte, y esto es muy importante por su potencial y capacidad para resolver problemas que no encuentran solución a niveles nacionales y planetarios. De hecho, algunos autores empiezan a referirse al territorio como algo mucho más que espacio y lugar, para considerarlo como actor, como organismo vivo. Y según la conjugación de ventajas comparativas y competitivas, existen mayores oportunidades de generar riqueza, bienestar y sostenibilidad. No descuidemos que recientemente se están dando una serie de declaratorias de territorios como sujetos de derecho. Y esto definitivamente es muy, muy importante. Un segundo desafío, mi estimado Luis y Juan Carlos, las escalas. Y para los efectos de esta reflexión y centrándonos desde una perspectiva de lo público, sin abordar la totalidad de la institucionalidad, las escalas podrían considerarse como los lentes que se usan para comprender la existencia de realidades locales que impactan lo global, pero también de realidades globales que impactan lo local. Y entre esas dos realidades encontramos muchas otras formas de acotar los espacios y territorios. Los continentes, las regiones internacionales, los países y sus subregiones, los departamentos y los municipios son solo algunos ejemplos. Y sin embargo, las determinantes ambientales nos permiten reconocer que los ecosistemas no saben de divisiones político-administrativas. La escala como desafío para abordar el desarrollo rural integral implica reconocer la existencia de entidades públicas del orden nacional que administran mandatos de la Constitución y un marco normativo que busca la creación y oferta pública para lograr objetivos de desarrollo del interés nacional que se traza un gobierno en un periodo determinado. Pero a nivel departamental existe una entidad pública que agrupa a los municipios y mantiene líneas temáticas convergentes con los objetivos de desarrollo nacional. Estos a su vez administran responsabilidades de facilitación, transferencia de conocimientos y capacidades de colaboración y concurrencia hacia los territorios. Ahora miremos el nivel local, las alcaldías. Estas representan esa parte de la institucionalidad pública del Estado encargada de administrar recursos públicos para atender de forma directa las metas de desarrollo locales. Metas que a su vez están articuladas con las escalas departamentales y nacionales. Existe otra institucionalidad muy importante, mis estimados, la constituida por pueblos indígenas y comunidades negras, quienes organizados en resguardos y consejos comunitarios ejercen una gobernabilidad determinada por su concepción ancestral y autonomía territorial. Voy a agregar una más,
a esta reflexión y son las autoridades ambientales, quienes deben aportar orientación y gobernabilidad a la administración del territorio desde la perspectiva de las determinantes ambientales que son propias de su composición ecosistémica. Observemos cómo el desafío de las escalas puede ser a su vez una gran ventaja, porque nos invita a reconocer la necesidad de la existencia de cada una de ellas y la necesaria relación, que ha de ser una relación efectiva para lograr objetivos que al ser compartidos se constituyen en logros locales, departamentales y nacionales que responden a las necesidades económicas, sociales, políticas, ambientales, culturales y ecosistémicas de ese territorio. Voy a referir a una tercera y luego le daría la palabra a Juan Carlos, porque estoy seguro que él también tiene desafíos identificados. Ese tercero serían los sectores, y aquí tenemos uno de los desafíos más relevantes. Si bien es cierto, estamos comprendiendo que el desarrollo es complejo, y desde esa perspectiva es necesario un tejido institucional con niveles de autonomía para abordar dimensiones tan importantes como la salud, la educación, la infraestructura, la conectividad, la productividad, el cuidado de la naturaleza, la vivienda, el agua potable, el saneamiento básico, la seguridad, el ordenamiento territorial, entre muchas otras dimensiones y aristas del desarrollo. La integralidad va más allá de una glosa de acciones e intervenciones que además tienden a ser dispersos. El territorio y el desarrollo exigen la necesidad de un diálogo, coordinación, colaboración, cooperación, solidaridad y subsidiariedad entre las diversas entidades y sectores para asegurar un rol activo, estratégico y efectivo en la construcción del desarrollo visionado. A escala territorial, es en el territorio donde emerge la urgencia de asegurar un diálogo entre sectores mediante la activación de espacios de encuentro y reconocimiento para construir un conocimiento compartido en el que se pueda avanzar en dinámicas de organización que ayude a consolidar acuerdos locales entre sector público, sector privado, sociedad civil organizada y ciudadanía para optimizar las inversiones en función del tiempo y asegurar los niveles de desarrollo y de transformación que aspiran las poblaciones en términos de desarrollo humano, de desarrollo económico y conservación de la biodiversidad. Esto a su vez representa esa posibilidad de esa participación activa y de la legitimidad que exigen este tipo de procesos. Observen que mencioné la emergencia en esta parte y ese es uno de las resultantes también del pensamiento complejo que nos propone Edgar Morin. Por otro lado, y retomando el desarrollo conceptual que nos presentó Juan Carlos, aquí quisiera destacar que el diálogo intersectorial y transsectorial, el diálogo de saberes científicos, técnicos, locales y ancestrales, el diálogo ciudadanía con entidades públicas, el diálogo permanente es el que se necesita para dejar sentadas las bases de nuevas y mejores relaciones en función de territorios sostenibles y climáticamente inteligentes. Fíjense que lo planteado hasta ahora ratifica la necesidad de trascender la gestión del desarrollo desde el quehacer de las instituciones públicas para lograr construcciones en las que se produce la corresponsabilidad con todos los actores que conforman la sociedad, y es precisamente allí donde yo quisiera darle la palabra a Juan Carlos, porque sé que él tiene mucha experiencia y nos puede proponer algunos aspectos que son relevantes en ese sentido. No, muchas gracias, Fabio. Y bueno, Luis, a partir de esa pregunta y con toda la presencia de los acompañantes en esta aventura de reflexión, quisiera complementar lo planteado hasta ahora con otros desafíos, otras propuestas, y no son los únicos. Uno sería los actores y su relación, ya que, como se ha señalado antes, el desarrollo rural implica reconocer la existencia de múltiples actores con intereses y roles diversos. Estos actores pueden incluir, entre otros, a los gobiernos, las ONG, las empresas, las comunidades locales y grupos étnicos.
La forma en que se relacionan, en que interactúen y colaboran es determinante para el éxito o fracaso de los esfuerzos por el desarrollo. La construcción de alianzas efectivas entre los diferentes actores es fundamental para impulsar el desarrollo rural, superando la falta de coordinación y confianza entre ellos, y uniendo esfuerzos conjuntos basados en el reconocimiento de la naturaleza y la misionalidad de cada actor, así como su aporte a una visión compartida. Este sería uno de los tantos. Otro desafío tiene que ver con los recursos necesarios para avanzar hacia ese desarrollo rural integral al que aspiran quienes conforman el territorio. Tomemos como punto de partida la necesidad de valorar, entre otros, los servicios ecosistémicos ya asociados a la cantidad y calidad de clima, de agua, de suelo y los polinizadores existentes en el territorio. El reconocimiento y la valoración de la identidad étnica y cultural que habilitaría propuestas como el etnoturismo, el turismo de naturaleza o el turismo comunitario. Nunca debemos descuidar la configuración de los medios de producción, ya que pueden permitir el tránsito de ventajas comparativas hacia ventajas competitivas. La tierra, el trabajo, el capital, la ciencia, la tecnología, el conocimiento y el talento humano presente en cada territorio es fundamental. La visión integral y sistémica de estos y muchos otros componentes que no alcanzo a mencionar en este momento nos puede ayudar a analizar, ¿ya?, y tomar decisiones en relación con las inversiones públicas, privadas y comunitarias que podrían generar flujos de capital financiero en aras del desarrollo económico, de la superación de las pobrezas multidimensional y monetaria, y ese equilibrio que se requiere entre el desarrollo humano y la conservación de la biodiversidad. Un desafío que está presente, y más hoy en nuestro país, es el de las barreras endógenas y exógenas, ¿ya? Estas barreras limitan el desarrollo rural integral y ayuda a reconocer la necesidad de construir soluciones transdisciplinarias que no podrán resolverse solamente desde lo local o desde un único actor o desde lo sectorial para dar solución. Mencionaré en estas barreras el conflicto armado, las economías ilegales, la corrupción como ese mecanismo de cooptación de lo público, ¿ya?, nuestra débil pertinencia de la educación, ¿ya?, la fragmentación sectorial en la inversión pública. Tenemos la debilidad de que hay cierta ausencia de proyectos integradores y, de hecho, esas serie de referentes o influencias de modelos de desarrollo que no son adecuados o están descontextualizados y que permean las significaciones e identidades de la vida social y comunitaria rural. Con estos otros desafíos y muchos más que pueden haber, quisiera haber hecho un aporte a esta reflexión sobre los desafíos para el desarrollo rural integral. Muchas gracias, Luis y Fabio. No, gracias, Juan Carlos, gracias a Fabio por lo presentado por parte de ustedes. La verdad es que queda en evidencia que el desarrollo rural integral enfrenta una serie de desafíos complejos y que se requieren de enfoques integrales y colaborativos para poderlos superar. Eso es lo que va a hacer y se hace necesario fortalecer las alianzas entre los diferentes actores que nos han anunciado anteriormente para poder abordar las barreras estructurales, culturales y promover una gestión transparente y participativa de todos los recursos existentes. Bueno, solo a través del enfoque holístico y sostenible, como lo sugiere el pensamiento complejo, creo yo que podemos avanzar hacia un desarrollo rural que garantice el bienestar, la prosperidad de todas las comunidades en el claro equilibrio de la conservación de la biodiversidad y el cuidado de la naturaleza, ¿cierto?
Entonces, bueno, Juan Carlos y Fabio, yo quisiera que en pocas palabras, y ya cerrando este espacio, ¿cuáles pueden ser esos mensajes que ustedes nos dejan en esta análisis que ustedes tienen de complejidad, el desarrollo rural integral? Yo iniciaría dejándoles un mensaje a todas las personas participantes en este webinar. De acuerdo a las necesidades que existen en la actualidad, y más allá de que el pensamiento complejo sea una asignatura o un área del saber, necesitamos estrategias que permitan democratizar la complejidad y el pensamiento complejo, para que sus conceptos y principios se conozcan, se apropien y enriquezcan el pensamiento individual y colectivo para comprender y moldear las diversas realidades existentes en cada uno de los territorios. Muchísimas gracias por la atención en este espacio. Bueno, muy bien. Yo entonces, ante esta solicitud de Luis, la síntesis acá siempre son un desafío grande, pero yo plantearía que el paradigma del pensamiento complejo es una buena excusa para acercarnos, reconocernos y para dialogar con la intención de elaborar visiones compartidas, aunar esfuerzos y trabajar juntos desde el reconocimiento de la diversidad y la diferencia por territorios sostenibles y climáticamente inteligentes, de forma que es una urgencia en la actualidad, donde el desarrollo rural, como parte constitutiva del desarrollo urbano, territorial, regional y nacional, solo es posible valiéndonos de enfoques y principios complejos. Muchísimas gracias. Bueno, nuevamente, gracias, Juan Carlos, gracias, Fabio. La verdad que son interesantes las apreciaciones que ustedes, que a pesar de estar lejos de lo concluyente, ratifican nuestro compromiso individual y colectivo por acercarnos a estas teorías y descifrar cómo toman la vida en la vida territorial, que es muy importante. Bueno, muchas gracias a todas las personas que se conectaron en este espacio. Recordarles que en sus correos se encuentran un enlace de un formulario donde podrán escribirnos sus aportes y de esa manera poder enriquecer estos espacios y análisis y reflexión para todos nosotros. Entonces, agradecerles y decirles que próximamente estaremos invitándolos a nuevos webinars en el cual podemos y vamos a profundizar sobre algunas de las dimensiones ya señaladas en este espacio. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, hasta luego.